Existen algunos medicamentos que estimulan el efecto incretina y que me parece muy importante que conozcas porque están revolucionando la pérdida de peso, están revolucionando la forma de tratar esta pérdida de peso. De hecho, es tan notorio el cambio, el beneficio, que inclusive no hay un desabasto de estos medicamentos por los buenos resultados obtenidos. Ejemplos de ellos tenemos a Ozempic, por ejemplo, Victoza, Saxenda, que la gran mayoría son medicamentos en inyección, y ahora pues el más nuevo, Mounjaro, que es otro medicamento que tiene algunas virtudes y diferencias con respecto a los otros, porque me interesa mucho que conozcas estas opciones, porque puede ser que usted, aparte de batallar para controlar su glucosa en ayuno o después de comer, tenga problemas para bajar de peso, y podría ser una muy buena herramienta el incorporar este tipo de medicamentos, al menos por un tiempo, para vencer esa resistencia del efecto incretina. Esto es lo que hacen estas inyecciones: estimulan el efecto natural que tiene el cuerpo para bajar de peso y controlar la glucosa, que es el efecto incretina, del cual hablamos en otra sesión. Así que me parece importante que conozcas de estos medicamentos, el cual es el punto número 1 que vamos a tocar. Número 2, efectos en el cuerpo, incluyendo los efectos secundarios. Y número 3, mi recomendación al respecto. Como ustedes saben, siempre trato de hablar con un lenguaje sencillo que no sea difícil de entender, porque a veces los médicos cometemos ese error de utilizar mucha terminología médica que a veces complica la transmisión del mensaje. Ok, yo soy el doctor Antonio Cota. Muy buen día a todos que están conectados, o si lo están viendo diferido en otro momento. Yo me encuentro en la ciudad de Tijuana, son las 9 de la mañana. Soy médico internista y médico de Sugar Care. Contamos con consultas en línea o presencial. Si está usted interesado, puede llamar al 663-127-7541. Si marca de otro país que no sea México, hay que agregar el más, signo de más 52. Puede llamar o mandar un WhatsApp y con todo gusto le damos la atención que usted está buscando. Y también contamos con el servicio de psicología. Si el problema es el cortisol, con todo gusto. Y la doctora Isis, especialista en nutrición, por si requiere armar su menú, tiene dificultades para combinar alimentos, también le podemos agendar una consulta exclusivamente sobre nutrición. Y próximamente vamos a incluir células madre como parte del tratamiento, porque le veo potencial a esas células madre cuando son bien aplicadas, porque hay varios puntos que me gustaría platicar, que de hecho les debo esta sesión de la terapia regenerativa, porque por ahí hay algunas personas que el páncreas no se reactiva, por ejemplo, los tipo 1, o cuando tienen diabetes tipo 2 por mucho tiempo, que no se reactiva, y creo que el potencial está en esto. Así que también vamos a incluir esta terapia, y más adelante, yo creo que en 1 o 2 semanas, déjenme leer bien sobre el tema y estar bien preparado para hacer una sesión y que sea lo más completo posible. Ok, entonces, ¿qué son estos medicamentos tan maravillosos y que de tanto se habla, y que aquí incluso aquí en Tijuana no hay, ¿eh? En Tijuana van como aproximadamente, yo pregunté en una farmacia, como 6 meses de desabasto, porque mucha gente los quiere. Mucha gente los quiere porque pues, son buenísimos para bajar de peso, pero tienes que conocer qué es lo que hacen en tu cuerpo. Estos medicamentos, ¿qué hacen? Estimulan el efecto incretina. ¿Qué son las incretinas? Las incretinas son hormonas, son sustancias que nosotros producimos a partir del estómago y del intestino cuando comemos algo, casi especialmente los carbohidratos. Haz de cuenta que le metemos alimento, le metemos carbohidratos, eso llega al estómago, al intestino, el cuerpo lo detecta. Ah, ahí viene el carbohidrato, ahí viene el azúcar, y libera estas incretinas, que tenemos dos principalmente. Entonces, estas incretinas se encargan de que el azúcar suba despacio para que le dé tiempo al cuerpo de responder y no tengamos picos de azúcar. Es decir, ¿qué pasaría si el azúcar que yo estoy comiendo o los carbohidratos se absorben directo sin ningún tipo de retraso? No, el cuerpo no alcanza a responder tan rápido. Entonces, esa carga de azúcar entraría casi directo a la sangre, me va a provocar un pico de glucosa, y de aquí a que el cuerpo se active, porque este mecanismo tarda 5, 10, 15 minutos, que de hecho en el otro video sobre el efecto incretina hablamos sobre esta recomendación de comer un poquito más despacio. Generalmente estamos tan acostumbrados por
el factor que ustedes quieran, a comer muy deprisa, a comer súper rápido, ni siquiera ponemos atención de lo que estamos haciendo y nada más ta. Entonces, al comer muy rápido, no le damos tiempo al cuerpo de responder, no le damos tiempo al cuerpo de que se prepare para esa carga de glucosa que va a recibir. Entonces, le metemos comida, se liberan estas incretinas para que el azúcar no suba tan rápido. Y lo que hacen es que enlentece un poquito el paso de alimento del estómago al intestino, hace que el estómago sea un poco más lento en su digestión. La gran mayoría de estos medicamentos son inyectables, algunos son de inyección diaria, algunos son inyecciones semanales. Estos medicamentos primero se empezaron a utilizar para bajar la glucosa y después vieron que el efecto muy notorio y pronunciado es la pérdida de peso y que, bueno, ya se ampliaron sus indicaciones y sus utilidades. Varían también, pues, en la duración que tienen. Hay de duración corta, intermedia y larga, y estos medicamentos sirven porque vencen el efecto incretina, vencen la resistencia que se crea de las incretinas. Las incretinas son hormonas, son dos hormonas, igual que la insulina, por ejemplo. Si la insulina de tanto y tanto y tanto desarrolla resistencia, lo mismo pasa con las incretinas. Tanto estímulo, vamos a tener resistencia. Y si hay resistencia, ya no se va a dar el efecto como debería. Entonces, para vencer esa resistencia, por eso es que sirven. Aumentas más las incretinas y eso te ayuda a vencer esa resistencia. Ojo, esto no quiere decir que corrige el problema, únicamente vencen las resistencias. Es como una persona con diabetes tipo 2 que tiene mucha resistencia a la insulina y se empieza a inyectar insulina. Esa insulina pues sí le va a bajar el azúcar, pero a la larga va a ser más resistencia y que no sea posible revertir su problema. Entonces, estos medicamentos vencen esa resistencia. Y las incretinas, el estímulo es la comida. Si yo estoy comiendo, pues se liberan incretinas y se liberan y se siguen liberando. Y ese estímulo de te genera resistencia que a largo plazo hace que pierdas totalmente ese efecto. La diabetes, no lo olvides, es una enfermedad compleja. Cuando decimos que es una enfermedad compleja, pues no quiere decir que sea muy difícil de tratar. No nos referimos a eso. Nos referimos a que no hay un solo factor que te esté subiendo el azúcar. Y te lo pongo de esta forma. Supongamos que yo tengo azúcar en 400. Supongamos que tengo azúcar en 400. Al analizar mi caso, es un ejemplo hipotético, ¿no? Puedo descubrir que lo que me está subiendo el azúcar es la dieta, la falta de ayunos, problema de sueño, que no hago ejercicio, que me faltan vitaminas, que tengo problemas en la tiroides, que no duermo bien, por ejemplo, y que a lo mejor también tengo un defecto en el sistema incretinas. Entonces, son 8 factores que me están subiendo el azúcar. Y si además tengo, por decir, sinusitis, ya son 9 factores. Las infecciones también suben el nivel de glucosa. Entonces, al analizar un caso, hay que ver cuáles son los factores que te están subiendo el azúcar, porque no es uno solo. Hay gente que corrige la dieta, sí, le bajó el carbohidrato y el azúcar puede seguir igual. Entonces, todo va a depender cuál de esos factores son los que más te están afectando y los que más te están subiendo el nivel de azúcar. Para algunas personas, todos somos diferentes, lo dijo Frank Suárez, todos somos diferentes. Para algunas personas, los carbohidratos es la clave. Y al bajar carbohidrato, ahí se revierte el problema. Para otros, es el ayuno intermitente. Para otros, es el cortisol, como lo hemos comentado, ¿no? Para otros, es el páncreas, que no produce la insulina suficiente. Para algunos, es el efecto incretina. Cuando es este el problema, esto es lo que se tiene que corregir, que hay formas de estimularlo de manera natural, lo cual lo vimos en aquella sesión, o utilizando estos medicamentos. Entonces, de eso se trata la valoración, ver cuáles son los factores que no te están permitiendo bajar esa glucosa, porque puede ser que únicamente la comida no te resuelva el problema y tienes que ver qué otra cosa más. Entonces, en estos casos en los cuales el efecto incretina es el principal causante de la enfermedad, esos casos son los que más van a responder
a estas inyecciones, por supuesto. El efecto incretina es difícil porque no se puede medir muy bien. No existe un laboratorio práctico en el cual uno pueda, yo me quiero medir el efecto incretina, un análisis de sangre. No, no es así de sencillo. Lo que nos podemos orientar es en dos cuestiones, que el azúcar después de comer, picos de glucosa. Oiga, doctor, pero es que yo no como carbohidratos. Únicamente me como la lechuga y me dispara el azúcar. Suele suceder, ¿no? Entonces, en ese contexto hay que ver, porque el efecto incretina está ahí presente primero para controlar el azúcar después de comer, la famosa glucosa postprandial. Así que si eso no estamos corrigiendo, hay que pensar en que a lo mejor el defecto es ese, el defecto incretina. Y número dos, el efecto incretina está ahí para conservar nuestra función pancreática, para protegernos su páncreas. Si vemos que el péptido C está muy bajo, el OMA beta, que es otra muestra de sangre, está muy bajo, o no tenemos algo que nos esté protegiendo el páncreas, y a lo mejor ese algo que nos falte es el efecto incretina. Esas serían las formas, mi manera de ver, de evaluar cómo está funcionando ese efecto incretina. Ahora, estos medicamentos tienen muchos efectos en el cuerpo que me gustaría que tú conocieras. Número uno, estimulan o mejoran la sensibilidad a la insulina. Esto es, si yo le meto azúcar al cuerpo, por decir, vamos a poner el número para que sea más claro el mensaje. Si yo me como X cosa y me sube a 200, mi cuerpo necesita liberar, nomás por darle un número, 20 unidades de insulina para que el azúcar de 200 me baja a 100. Es un ejemplo. Si yo me estimulo el efecto incretina, cuando yo coma y me suba a 200, el cuerpo nada más va a tener que liberar 10 unidades, la mitad de insulina. Y esto es un ejemplo nomás para transmitir el mensaje, ¿no? Entonces, esto hace que el páncreas trabaje menos, que tenga que producir menos insulina para que el azúcar baje. Y esto lo logra de diferentes formas. Número uno, mejora la efectividad de la insulina. Con poquito haces más. Número dos, protege al páncreas. Es una de las virtudes de estos medicamentos. Número tres, te va a ayudar para controlar el azúcar después de comer, la glucosa postprandial. Al bajar el nivel de insulina, como el páncreas tiene que producir menos y menos y menos insulina cada vez, nuestro nivel de insulina en la sangre va a bajar mucho. Y si corregimos este defecto hormonal que es la hiperinsulinemia, y la insulina sí la puedes medir en sangre junto con el OMA-R, si bajamos el nivel de insulina, entonces el cuerpo activa el modo en el cual puede empezar a quemar la grasa. Y es por eso que estos medicamentos son extremadamente buenos en esto. Bajan tu nivel de insulina del cuerpo, y el cuerpo entonces puede empezar a quemar grasa. Cuando hay mucha insulina, la insulina bloquea, hace casi imposible que se pueda quemar grasa. Por más ejercicio, ayuno, bajé carbohidratos, es que no como nada y no bajo, pues sí, pero tu nivel de insulina no te deja. Entonces, estos medicamentos bajan la hiperinsulinemia y puedes empezar a quemar grasa. En ese sentido, podemos decir que ayudan un poquito a revertir la diabetes tipo 2. Ojo, ayudan, mas no hacen el trabajo por sí solos. Es muy importante combinarlo, como ustedes ya saben, dieta, ayuno, suplementos, los laboratorios para saber cómo funciona el páncreas, qué tipo de diabetes tenemos, checar la tiroides, checar el cortisol. Estos medicamentos sí te van a ayudar, pero al vencer la resistencia, al bajar tu hiperinsulinemia, pero no te van a corregir el defecto de fondo, que es el defecto que tienes en el mecanismo incretina, y eso lo corriges, como lo vimos en otro video, la forma de comer, el aceite de oliva extra virgen para que le den una checada si es que no la han visto, y el ayuno intermitente. Estos medicamentos, otra virtud que tienen es protección cardiovascular. Por ejemplo, si hubo una persona que ya se infartó, que además tiene obesidad, tiene sobrepeso, batalla mucho para controlar su azúcar después de comer, ya intentó varias cosas y nomás no, ahí podría ser muy buena opción esta inyección, estos medicamentos, porque va a bajar de peso, va a bajar su azúcar y además le va a proteger el corazón porque ya tuvo problemas de algún tipo. En estos contextos son extremadamente útiles.
Las personas que ya se infartaron o que tienen problemas cardíacos, por ejemplo, pues lógicamente no quieren que le vuelva a pasar, ¿no? Y estas inyecciones bajan mucho el riesgo y bajan mucho la probabilidad de que tengan otro evento cardiovascular. También tiene cierta protección de los riñones, que es muy frecuente la preocupación respecto a la función de los riñones. He visto mucha gente que tiene pues miedo literalmente de la diálisis porque han visto a algún familiar, algún conocido, a lo mejor a sus papás y terminaron en diálisis y no quieren pues llegar a ese punto, evidentemente como nadie quiere, ¿no? Estos medicamentos también tienen esa virtud, protegen un poquito más los riñones. Cuando el riñón ya no funciona y estamos en insuficiencia renal manifiesta al borde de la diálisis, pues estos medicamentos tampoco son milagrosos, tampoco te van a rescatar esos riñones, pero también es algo a considerar. Te protegen el riñón, pero un poquito menos que los otros medicamentos que son pastillas. Los otros medicamentos que ya hemos hablado es el Jardiance, por ejemplo, el Invokana y el Forxiga, tienen un poquito más de protección renal, un poquito más que estas inyecciones. Pues todo eso son virtudes de estas inyecciones que son muy buenas utilizadas en el contexto correcto. Por supuesto que no son para todos. Yo no le voy a poner esta inyección a una persona, digamos, de 1,50 m, que pesa 44 kilos y que el azúcar después de comer le sube a 180. Imaginen, le pongo esta inyección, pues va a bajar más, va a llegar a 38 kilos, 39 kilos. Entonces, hay que ver también el contexto. ¿Y qué tratamos de lograr con estos medicamentos? Uno de los efectos secundarios más notorios que me gustaría que supieran, porque por ahí es tan frecuente que se me hace raro que la gente no esté enterada de este efecto secundario, y a lo mejor es porque los médicos que prescriben, que a veces a mí, pues a lo mejor me pasa en algunas ocasiones, no informo bien sobre los efectos secundarios. El efecto secundario más común es la náusea y vómito. Me ha tocado muchos pacientes que dicen, doctor, tengo ya 2 meses con la náusea, ya quité la leche, ya quité las almendras, ya no como esto, ya no como aceites y sigo con la náusea, ya me dieron antibiótico, ya me tomé el medicamento y sigo nauseosa. Al revisar el historial de medicamentos vemos que tiene estas cosas, a lo mejor Ozempic, Victoza, Saxenda. Ya, pues es que ahí está el problema. Estos medicamentos, la gran mayoría de las personas va a tener náusea o ganas de vomitar como efecto secundario que no se va a presentar en cuanto te ponga la inyección. No, se va a presentar a las 2, 3, 4 semanas probablemente. Por eso, una de las recomendaciones y de buena práctica de uso de estas medicinas es empezar con una dosis muy bajita. Dosis bajita y darle tiempo al cuerpo a que se vaya acostumbrando. Recuerda que estas inyecciones hacen que el estómago se mueva lento. Y si uno le empaca mucho con la comida, pues es más comida de la cual el estómago puede mover. Y de ahí viene esa náusea. Entonces, empezar despacito, con dosis baja, dale tiempo, 1 mes, a lo mejor hasta 2 meses, para subirle un poquito a la dosis y aplicar la misma técnica. Darle 1 mes, darle 2 meses y subirle un poquitín más hasta lograr la meta deseada, que más adelante te comento cuál sería la meta deseada. Entonces, y otra de las recomendaciones para bajar esos efectos secundarios es comer en porciones más pequeñas, meterle poquito, porque recuerda que el estómago no se mueve muy rápido. Entonces, métele poquito, espérate que sean un poco más espaciadas tus comidas, ya que el estómago haya desplazado esa comida, ok, ahí te va otro poquito, tal vez esa sería otra intervención para bajar mucho los efectos secundarios. Parte de mis recomendaciones, si vamos a utilizar estas inyecciones, es que se utilice pues no solito, no cargarle toda la responsabilidad a la inyección, no pensar que la inyección nos va a resolver todos los problemas y que ya no tengo que hacer nada, puedo comer de todo, puedo tomarme lo que sea. No, en realidad no te van a corregir el problema, te van a ayudar, por supuesto, pero el momento en el que deje la inyección, si no hemos cambiado esto, que esto es lo que te soluciona la enfermedad, si no hemos cambiado esto, deja la inyección, vas a tener efecto rebote, vas a volver a subir, el azúcar se te va a disparar nuevamente y va a ser
vas a tener que iniciar otra vez desde cero. Mi recomendación es, como siempre los he comentado, una alimentación saludable, que es bajar carbohidrato prácticamente, que no es tan complicado. Ojo, aquí estamos buscando revertir la diabetes y bajar la glucosa. Cuando es otro objetivo, la dieta pues hay que modificarla, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, diálisis, cuando alguien quiere subir de peso, cuando alguien tiene problema genético del colesterol, ok, ahí hay que hacer unas intervenciones diferentes. Pero bajar el azúcar es prácticamente bajarle los carbohidratos refinados. Incluir el ayuno intermitente, que es lo que nos va a corregir definitivamente el problema del efecto incretina. Hacer estas intervenciones junto con los laboratorios, suplementos, y darle tiempo, darle 3 meses, a lo mejor un poquito más, según sea el caso. Si eres muy paciente, ok, dale 6 meses a esto, porque hay gente que tarda en responder a estas intervenciones. Una vez que trates todos estos cambios, de los cuales hemos hablado en otros videos, dale 3, 6 meses. Si no ves respuesta, entonces sí es momento de valorar qué tan conveniente es agregar estos medicamentos. Si no llegas a la meta de azúcar, si no llegas a la meta de peso, y si no llegas a la meta de bajarle a las medicinas o bajarle a la insulina, y ya intentaste varios caminos, por eso te comenté al principio que la diabetes es compleja. Puede ser 10 cosas lo que te esté subiendo el azúcar y tienes que ir tratando una por una. Elimina una y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Si ya intentaste varias y aún así no, pues quiere decir que hay algo más que no has abordado y que a lo mejor es el efecto incretina, y en ese contexto sí te puede servir mucho este medicamento. Ahora, hay que asegurar que no sea otra cosa. Por ahí hay gente que tiene el azúcar 150, 180, 175, pero por ejemplo es un problema del cortisol y se lo miden y sale extremadamente alto por el tema que ustedes quieran, ansiedad, depresión, estrés o problemas para dormir, y tienen el cortisol por los cielos. El aplicarles esta inyección pues no tiene sentido, porque esta inyección es para el efecto incretina, no es para bajar el cortisol. Entonces, a lo que trato de llegar es que hay que asegurar que no haya otro problema, porque puede ser que te empieces a usar la inyección y a lo mejor sí vas a bajar un poquito de peso, pero los problemas que en realidad tienes no lo estás corrigiendo. A menos de que quieras ser una persona dependiente del medicamento, o sea, que la quieras utilizar por el resto de tu vida, bueno, pues ya cada quien toma su decisión. Pero yo soy de la idea de buscar qué está pasando, y si en esta búsqueda y si en esta solución nos vamos a tardar mucho tiempo, podemos auxiliarnos de estos medicamentos en lo que vamos buscando cuál es el problema y en lo que vamos trabajando en estos puntos. Una vez corregido esto o identificado el problema, ok, vamos bajando el medicamento poco a poquito. Esta inyección puede ser muy buena opción. Utilizada por 3, 6 meses, creo que es un tiempo prudente en lo que se busca otra causa y se corrige otras causas. Después de ese tiempo, yo lo usaría como una ayuda temporal y eso es mi recomendación. Sin embargo, pues cada quien va a decidir, ¿no? Si lo quiere usar 1 año, 2 años, 3 o más tiempo, bueno, pues ya cada quien sabrá. Yo lo usaría como una ayuda temporal y no le cargaría toda la responsabilidad a esa inyección. Ustedes creo me conocen, yo soy de la idea de que hay que resolver el problema y utilizar lo menos que se pueda de medicamentos. Porque si no corregimos el problema, el día que quiten la inyección, viene el rebote. Y rebote es, suben más de peso del que tenían antes y sube el azúcar muchísimo más de la que tenían antes. Yo lo quitaría despacito, bajarle un tantito y esperaría 1 mes, 2 meses. Esta inyección yo la quitaría más despacio, inclusive que las pastillas. Generalmente la metformina, por ejemplo, en 2, 3 semanas ya se puede suspender, ¿no? A lo mejor en 1 mes, mes y medio, la metformina ya se puede dejar de usar. Pero con estas inyecciones yo vería la dosis. Si es una dosis grande, me iría muy despacio y tal vez en 2, 4 meses, 5 meses a lo mejor, iría quitando la inyección poco a poquito, precisamente para eso, para evitar que no haya rebote. La meta
la va a establecer cada quien. ¿Qué quieres lograr con esta inyección? No nomás porque sí, tienes que tener una meta. Como mínimo hay que bajar el 10 al 15% del peso. Como mínimo, 10 al 15% del peso del cual estás iniciando. Si bajas 10, 15% del peso en 3, 6 meses, quiere decir que el medicamento te está funcionando. Si en 6 meses únicamente bajas el 4%, no te está funcionando o algo está fallando por ahí. Si bajas un poquito más, pues va a depender, ¿no? Por ejemplo, si una persona pesa 220 libras, su peso ideal son 120 libras. Si esa persona en 6 meses de 220 baja a 170, por ejemplo, que es mucho, yo no le vería problema. Claro que lo único que hay que monitorear cómo están las proteínas, cómo está la presión arterial, cómo están los electrolitos, que no le falte vitaminas, ajustar sus medicinas, porque cuando uno baja mucho de peso y es muy drástico el cambio, es muy probable que se requiera bajar la dosis o ajustar estos medicamentos. Entonces, no necesariamente tiene que ser el 10% del peso, no, puede ser más, inclusive. Todo va a depender de la meta que tengamos. 3, 6 meses es el tiempo que yo le daría al menos a estas inyecciones si es que lo vamos a hacer. Yo también soy de la idea, pero pues cada quien, si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien para tener un buen resultado. Si vamos a hacer algo a medias, sí, pero no queriendo, pues entonces el resultado va a ser ese. Sí, pero más o menos. Entonces, si se va a hacer, hay que darle bien como es lo que yo creo. Y teniendo nada más estas precauciones de los efectos secundarios, entendiendo que al quitar la inyección puede que tengamos rebote, así que tenemos tiempo para trabajar estas cuestiones. Y cuando hay insuficiencia renal ya muy avanzada, no recomendaría utilizar estas inyecciones, pero para eso pues están los laboratorios que son accesibles para la gran mayoría de las personas. Hay que medir creatinina al menos, y con esta creatinina nosotros tenemos fórmulas para calcular o estimar cuánto funcionan esos riñones. Ok, espero verles orientados sobre estos medicamentos: Ozempic, Saxenda, Victoza, Mounjaro. Se me olvidó comentarles, Mounjaro, que es el más nuevo, es el único actualmente, es el único que estimula las dos incretinas. Les comenté que las incretinas son hormonas, principalmente dos. La gran mayoría de los medicamentos que hay únicamente estimula una hormona, una incretina, y Mounjaro tiene un efecto dual. Estimula dos incretinas y por eso puede ser, si la tenemos a la mano, si es accesible, si podemos costearlo y no hay ningún inconveniente, adelante, y se aplica una vez a la semana. Esa podría ser probablemente la mejor opción, Mounjaro, de estos medicamentos, pero pues hay que considerar otros detalles. Pues yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Para aquellos que me ven por primera vez y para los que ya me han visto varias veces, les agradezco que estén aquí conectados el día de hoy. La intención es orientarlos y darles más información y herramientas para que ustedes tomen mejores decisiones. Muchos casos, creo yo, han sido temas de tratamientos que a lo mejor usted lleva, y que nadie le había explicado por qué o qué efectos puede tener o qué complicaciones puede tener. Y también es parte del objetivo de estos videos, que lo que alguno de ustedes pueda llevar el tratamiento inclusive por años, que ahora sepa por qué, si sí le conviene o no le conviene, o si lo va a cambiar, o qué otras decisiones va a tomar para que usted esté mucho mejor. Y el día de hoy, pues, los voy a dejar temprano porque tenemos una reunión de trabajo aquí en Sugar Care. Estamos ampliando los servicios y herramientas porque veo mucho potencial en esta forma de cambiar la forma de diagnosticar, comunicar, tratar, orientar, comer, etcétera, etcétera, de la diabetes. Creo que hay muchos errores. Creo que llegó el momento de cambiar esto, y yo estoy aquí poniendo mi granito de arena junto con los demás que hay por ahí en redes sociales o en YouTube. Cada quien pone su perspectiva y creo que todo el mundo aporta a la causa, así que los voy a tener que dejar porque tenemos una reunión. Vamos a ampliar los servicios, como les comentaba, Células Madre es parte del proyecto. Yo creo que en 1 o 2 meses probablemente estamos investigando un poco más
y definiendo algunos detalles, y les debo el en vivo y les debo la explicación de esa terapia regenerativa muy interesante, porque seguramente hay cosas que nadie les ha dicho o que a lo mejor han visto por ahí, pero tienen que saber estos detalles que yo considero muy importantes para que conozcan la realidad de esta terapia regenerativa con células madre. Les deseo muy buen fin de semana. Soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, me encuentro en Tijuana. El teléfono del consultorio 663-127-7541. Pueden llamar o enviar un mensaje si quieren agendar una consulta conmigo para revertir la diabetes o identificar por qué ese azúcar no baja. Tenemos consulta de psicología si alguien está interesado en manejar o mejorar ese cortisol, y consulta de nutrición si quieren armar como un tipo menú y quieren otros detalles más finos acerca de la alimentación con la doctora especialista en nutrición para la diabetes. Cuídense mucho, los espero el próximo miércoles, espero haberles aportado y nos vemos próximamente con otro tema de interés que les aporte más a la causa. Hasta luego, cuídense mucho, nos vemos.